Biografía prohibida. En algún momento, todas las culturas le han puesto un rostro al mal intangible. Algunos han usado esta imagen para perseguir, demonizar y matar a los que no encajaban entre ellos. En la antigua Mesopotamia, la sequía, la hambruna y la enfermedad fueron vistas como la fase enojada de los dioses, así como eran muestras de su favor las cosechas abundantes y las lluvias restauradoras. Los babilonios y los asirios tenían muchos dioses y diosas que se comportaban caprichosamente. A veces eran buenos, otras malos, otras bondadosos y otras crueles. Así que la bondad y la maldad residían en un mismo personaje. No separaban a los personajes que eran buenos de los que eran malos. El pueblo de Israel creía y veneraba a una multitud de otros dioses. Se suponía que no hicieran tal cosa. Los profetas de Israel les recordaban que habían hecho un pacto con Yahvé, el Dios de Israel, y que prometieron adorarlo solo a él. Pero a la mayoría de los israelitas no les parecía cuerdo ignorar a dioses que por siglos, antes de la aparición de Yahvé, trajeron fertilidad a la tierra. Cuando se tiene un mundo religioso complejo, no existe una sola figura del diablo, así como no existe un solo Dios. La responsabilidad por el desorden en el que estamos aquí en la tierra es compartida igualmente por todo un panteón de deidades que luchan y son arrastradas a batallas entre ellas. Más tarde, sin embargo, cuando el Dios de Israel se convirtió en el único Dios, la gente tuvo un problema teológico. ¿Cómo explicamos el mal? Y este es un problema que preocupa a la religión hasta nuestros días. Los israelitas lo atacaron viendo a Yahvé como todopoderoso. El mal que experimentaban era parte del plan de Yahvé y sobrepasaba la comprensión humana. El Dios del Viejo Testamento era un capataz cruel en las pruebas que imponía a quienes lo adoraban. Demandó de Abraham, su más fiel discípulo, el sacrificio de su hijo Isaac, enviando en el último momento a un ángel para detenerlo. El Viejo Testamento incorporó de manera muy sentida la idea de que Dios era tanto bueno como malo, así que todo lo que allí ocurría que se pudiera considerar maligno estaba absolutamente bajo Yahvé. No hay ningún intento de esconderlo tras una figura del diablo. En efecto, pienso que sorprenderá a un gran número de personas cuando lo lean y descubran que en él no hay absolutamente ningún diablo. Yahvé exigió una lealtad absoluta. Él era el protector personal de los israelitas y la justificación para la brutalidad que infligían a sus enemigos. Yahvé le habló a Moisés y le dijo: exige una completa venganza sobre los medianitas para los hijos de Israel. Y mataron a todo hombre, saquearon todos sus bienes y tomaron cautivas a las mujeres con sus pequeños. Moisés se enfureció con los comandantes del ejército. Maten a todas las mujeres que hayan dormido con un hombre. Solo perdonen la vida a las jóvenes que no hayan dormido con un hombre y tómenlas para ustedes. Los israelitas creían que eran el pueblo elegido de Dios, pero fueron invadidos en el siglo VI a.C. y exilados de la tierra que Dios había prometido sería de ellos por siempre. En el trauma del exilio y con su templo en ruinas, los israelitas empezaron a dudar de Yahvé. La creencia zoroástrica de un Dios puramente bueno y de un diablo maligno separado fue transmitida a los israelitas durante su exilio en Babilonia. Muchos de sus señores eran zoroastras. En Persia, el profeta Zaratustra explicó el mal en una forma completamente nueva. Hacia el 1200 a.C., habló por primera vez en la historia humana de un Dios puramente bueno y de un opositor espíritu del mal, Angara Mainyu. El zoroastrismo, religión fundada sobre sus creencias, aún vive, y 5 veces al día sus sacerdotes alimentan la llama sagrada en una tradición que no ha cambiado en miles de años. El espíritu maligno no proviene de Dios, no proviene del amo Ahura, porque para nosotros el mal es imperfección, es desequilibrio, pobreza, dolor, miseria, sufrimiento y muerte. Creemos que si Dios es perfecto, entonces no puede ser responsable de algo imperfecto. Así pues, el diablo vino a la vida en la religión de Zaratustra.
La idea de un espíritu responsable del mal no logró una aceptación general, pero había sido plantada en la conciencia judía. No obstante, la principal idea ortodoxa permaneció y permanece hasta nuestros días. Yahvé es todopoderoso y no se necesita de ningún diablo. Discutir la noción judía del diablo es algo poco grato. Tal concepto no existe en el judaísmo. El mal es el que los humanos pueden hacer. Por ejemplo, una persona puede cometer un acto maligno. Matar es un acto maligno. La muerte de una persona no es maligna, es trágica. El mal no existe. En el nivel más simple, si no existiera gente, no existiría el mal. A pesar de esta opinión de la corriente principal, la influencia de la idea zoroástrica de un espíritu maligno separado de Yahvé puede vislumbrarse en los libros del Viejo Testamento escritos después del exilio. La primera noción de Satanás como una especie de criatura aparece en el libro de Job. Él es presentado como alguien que apareció con otras personas. Entonces Dios le pregunta de dónde vino y él responde que ha estado caminando por el mundo. En relación a estos versos de Job, a fin de explicar la existencia de la noción de Satanás, el Talmud establece que Satanás es el ángel de la muerte, es la inclinación al mal. Ello significa que la noción judía de Satanás no es alguna criatura independiente envuelta externamente en la creación del mal, sino una fuerza que existe dentro de los humanos. El Satanás de Job no era tanto un diablo, sino un fiscal en jefe en la corte celestial de Dios. Y esto fue lo más cerca que el Viejo Testamento estuvo de hablar acerca del diablo. Pero en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo, cuando nuevamente fueron invadidos, los israelitas fueron tentados por la idea del diablo una vez más. Hay 200 años entre el último libro del Viejo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Y fue en este periodo que nació el diablo, en un estilo de literatura llamada apócrifa, escrita por los judíos esenios, como una especie de reinterpretación de lo que les estaba ocurriendo en esos días. Lo que quiero decir es que durante esos 200 años, los judíos pasaron por tiempos terribles y comenzaron a cuestionarse si eran el pueblo elegido de Dios, si Yahvé estaba realmente de su lado. Ellos no se atrevían a creer que Yahvé no estaba de su lado, así que desplazaron las cosas malas, las alejaron de Yahvé y le echaron la culpa al diablo. La Biblia es un libro reescrito infinitamente, reescrito de acuerdo a las circunstancias del momento. Al volver al libro del Génesis y ver lo que sucedió en el Edén, pensaron, oh, hay una serpiente. Así que dijeron, oh, la serpiente, eso era el mal, eso era el diablo. En ese momento no sabíamos que era el diablo, pero ya nos dimos cuenta, nos volvimos sabios. Así que la serpiente se convirtió en el diablo. Los esenios hicieron una contribución significativa a la biografía del diablo. Se sentaron en el desierto, rumiaron y reflexionaron sobre 500 años de cataclismos y se hicieron la pregunta, ¿por qué comenzaron a ir mal las cosas? Y tenían la respuesta. Desde el principio fue Satanás, fue Belial y sus fuerzas, puestas a destruir al pueblo de Dios. Inventaron la historia de los ángeles guardianes, que no está incluida en la Biblia, como el libro de Enoc. Allí se decía que en el cielo hubo desacuerdos entre los ángeles buenos y los malos. Y los ángeles guardianes, quienes eran malos, bajaron a la tierra y entraron en el espíritu de la especie humana, teniendo sexo con un grupo de mujeres amables de la tierra, y crearon esta especie de raza. Y así fue que se dio nacimiento al mal en el mundo, y aquí entra la figura del diablo. Los detalles finales de la biografía del diablo han sido reunidos. Satanás fue creado por Dios como un ángel, pero en su orgullo por querer igualarse a su hacedor, cayó del cielo y cosechó venganza en la tierra. La caída de Satanás recuerda claramente la historia de los ángeles guardianes, uno de los relatos dejados siglos antes por grupos como los esenios. Satanás no nació en el Nuevo Testamento, sino en las escrituras dejadas por los esenios en los rollos del Mar Muerto. Alrededor del siglo II a.C. tenemos el comienzo del Apocalipsis judío, que comienza a ver una vez más al Dios de Israel siendo arrastrado a pelear contra las fuerzas de la oscuridad. Estas fuerzas no están aún canonizadas bajo un príncipe particular llamado Satanás.
Pero existe una asediada forma de religiosidad que se cuela dentro de ciertos aspectos del judaísmo. Y esto continuará hasta la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Durante el siglo II a.C., la secta de los esenios se separó. Ellos comenzaron a apartarse de la corriente principal de la vida judía. Establecieron una comunidad aquí en Qumran y un lento alejamiento los aisló de la vida judía. Uno de los fundadores de esta secta, el maestro de rectitud como fue llamado, aparentemente fue perseguido y pudo en verdad ser muerto dentro del recinto del templo, y esto parece haber conducido a una separación entre la comunidad de Qumran y la iglesia oficial del templo. También tenemos que recordar que incluso para los esenios que vivían en Qumran y que nos dejaron los rollos del Mar Muerto, no todos los judíos eran buenos. Algunos se vendieron. Algunos abrazaron la sociedad y la cultura romana. Algunos abrazaron a sus dioses griegos. Otros hicieron parte de la monarquía y la aristocracia dominante en Jerusalén. Algunos fueron bastante seculares y estaban lejos de la pureza de la fe, de acuerdo a los patrones esenios. Cualquiera que se comprometiera en alguna forma con reglas gentiles era sospechoso para los esenios, y como resultado, los esenios vieron a ambos, el mundo gentil a su alrededor y parte del mundo judío, vendiéndose, y decidieron que no podrían vivir en él por más tiempo. Los esenios dejaron Jerusalén y se mudaron al desierto. Aquí podían vivir una vida de pureza. Los ángeles buenos podían bajar y morar entre ellos para protegerlos del mundo de Belial, uno de los nombres de Satanás, justamente más allá de las fronteras de su comunidad, donde los demonios y espíritus de la oscuridad acechaban para atacar a los esenios, quienes se consideraban a sí mismos como el verdadero pueblo de Israel. Se veían a sí mismos viviendo los últimos días, aguardaban el momento en que Dios enviaría al Mesías. Esperaban por ese día de redención de Dios cuando Él justificaría sus enseñanzas en contra de sus oponentes. Aún no está claro si el propio Jesús era un esenio, pero las imágenes de sus escritos son profundamente similares a las del posterior Nuevo Testamento. Si bien algunas sectas judías crearon a Satanás como reacción a la ocupación extranjera, el cristianismo lo hizo suyo rápidamente. Finalmente la comunidad judía se quebró. Había grupos muy grandes de gente que mantuvieron una conexión muy fuerte con la tradición rabínica. Y estaban otros grupos que intentaron detener el control de la autoridad rabínica y cambiar completamente la naturaleza de la vida judía. Aquí hay una terrible paradoja porque en esencia el diablo, como el adulto maduro que se conoce en la cristiandad, fue la creación de un grupo de sectas judías, como los esenios, en el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos inventaron al diablo como una forma de tratar su problema con el bien amado Yahvé. La corriente principal del judaísmo que continuó rechazó la idea. No se volvió parte del canon y esa corriente continúa creyendo que Dios es todopoderoso y que la maldad del mundo es parte de lo que ellos llaman una inclinación humana al mal. Los judíos no tienen una relación particular con el diablo y aquellos judíos que inventaron la idea se convirtieron en cristianos. Ellos fueron los que metieron al diablo en la iglesia cristiana. Los cristianos comenzaron a ver como demoníaca la iglesia oficial judía, la cual se rehusaba a aceptar a su Mesías. Estaban afianzándose las raíces del antisemitismo. Estos cristianos se sentían combatidos y amenazados. Es muy ominoso tener al pueblo de Israel diciéndoles, no pertenecen a nuestra gran tradición religiosa, son herejes, y comenzaron a demonizar a las otras personas. Por primera vez, los judíos fueron considerados encarnaciones del mal. Esto también ocurrió en el Evangelio de San Lucas, en el cual Judas Iscariote fue visto como la personificación de Satanás. Lucas nos dice que Satanás, uno de los diablos o el príncipe de esta hueste de demonios contra la que Jesús había estado combatiendo, entró en Judas y lo llevó a traicionarlo. En el Evangelio de San Juan, Jesús está diciendo a los judíos constantemente, ustedes son hijos del diablo, y este es un patrón que continuará durante toda la historia cristiana. Toda la carrera de Jesús se dirige hacia el Apocalipsis, el momento en el que Dios chocará con la historia humana
y establecerá su reino en la tierra, y expulsará y encadenará para siempre a las fuerzas amenazadoras de la maldad. Cuando fue escrito el libro de las revelaciones, los cristianos creían que el fin del mundo era inminente. Jerusalén y el templo habían sido destruidos. Los cristianos estaban siendo crucificados por los romanos. El infierno había llegado a la tierra. La forma tradicional de persecución condujo a nuevas visiones de Satanás. Está bastante explícito en el libro de las revelaciones que el Imperio Romano es la herramienta de Satanás en la tierra, la encarnación de Satanás. Para los cristianos acosados y perseguidos, las revelaciones son una enorme fantasía de lo que a ellos les gustaría ver que les sucediera a sus enemigos terrenales, a quienes ahora identifican como figuras de maldad absoluta, e imaginan que las cosas están tan desesperanzadas y peligrosas que solo Dios puede rescatarlos y luchar contra Satanás. Una figura llamada la bestia o el anticristo aparecerá, quizás como un ser terrenal, quizás como un emperador romano, quien combatirá contra los cristianos y hará de sus vidas un infierno. Y habrá batallas entre los cristianos en la tierra, las fuerzas del bien y estos enemigos terrenales. Aunque separados de Israel y los esenios por miles de kilómetros y miles de años, los miembros de la Casa de Yahvé, como muchos de los nuevos grupos religiosos que surgen por todos los Estados Unidos, comparten con sus antiguos equivalentes las mismas preocupaciones sobre el diablo y el fin del mundo. Al igual que los esenios, también ellos esperan un mundo futuro donde Satanás y las fuerzas de la oscuridad serán derrotados de una vez y para siempre. El reino de Satanás vendrá contra el reino de Yahvé, y los santos regresarán después de ese banquete de bodas. Ellos regresarán y se harán cargo de los gobiernos de este mundo, y Satanás será encerrado durante 1000 años mientras el reino es completamente restablecido y la tierra es limpiada. El diablo nació en el desierto. El personaje más claramente descrito en el libro de las revelaciones ha obsesionado nuestra imaginación desde entonces, esperando para devorar a aquellos pecadores que hayan transgredido las leyes de Dios y proveyendo la explicación para los infortunios y desastres de la vida. Una vez que se crea a un Dios amoroso como oposición a una variedad de dioses, ¿cómo explica usted el mal? ¿Cómo puede permitir el mal un Dios amoroso? Y esta es la pregunta que ha perseguido a la cristiandad durante toda su historia. Se ha tratado con ella en una forma bastante compleja. Se ha dicho, creemos en un solo Dios todopoderoso, el cual es tanto bueno como malo. Esta es la respuesta oficial cristiana cuando los desafían, pero lo que hicieron es que convirtieron al diablo en una fuerza casi igual y opuesta a Dios. Pero Dios enviará a la tierra al milenio una nueva Jerusalén, fresca y prístina. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde el mal está encadenado para siempre y donde finalmente prevalecerá Dios. Pero ahora tenemos a Satanás en el panorama cristiano. El diablo. Biografía prohibida. El infierno en la tierra. El diablo alcanzó la adolescencia a la vuelta del primer milenio. La mayoría de edad unos cientos de años más tarde. Y por el siglo XVI llegó al cenit de su carrera, aterrorizando al oeste de Europa. Los cristianos de Europa veían su vida como una lucha contra los poderes malignos y tenemos que recordar las condiciones de Europa en ese tiempo. Tras la caída del Imperio Romano en Occidente en el siglo V, Europa pasó a ser un lugar atrasado. Había muy pocos focos de civilización, no se podía cultivar la tierra adecuadamente. Había una enorme hambruna y pestilencia. Europa pasó a ser, en términos actuales, un área del tercer mundo, y la fe fue vista como un combate contra estas fuerzas del mal. La primera cruzada de la Iglesia romana contra el diablo fue contra los suyos. Los cátaros del sur de Francia se consideraban a sí mismos como cristianos, pero en su obsesión por el diablo abrazaron el dualismo. El dualismo es la creencia de que no hay un solo creador, sino dos.
surgió de la dificultad de entender cómo un Dios que es bueno y omnipotente podía permitir la existencia del mal. Y el dualismo es, en cierto sentido, la respuesta más radical a ese problema, que plantea que Dios no permitió la existencia del mal. Es una creación por separado de un Dios diferente. Desde ese punto de vista, el mundo y todas las cosas materiales son la creación de un Dios maligno. El Dios bueno lo es únicamente del espíritu. La cosmología asociada con el catarismo es una creencia de que sus almas han sido robadas del paraíso por el diablo y aprisionadas en cuerpos humanos. Y por ello vieron sus cuerpos como celdas de las cuales sus almas tenían que escapar. Esto significó que pelearan una guerra constante contra la carne. Estas creencias llevaron al catarismo a un conflicto directo con la Iglesia romana. Su aborrecimiento de la carne implicó que ellos creyeron que Cristo solo tuvo la apariencia de un cuerpo real, así que la idea de comer la carne de Cristo en la Eucaristía les era repugnante. Las tierras que rodeaban Toulouse, conocidas hasta nuestros días como el país cátaro, fueron el sitio de un baño de sangre. La creencia cátara de que este mundo era la creación del diablo fue vuelta sobre sus cabezas por sus perseguidores, quienes los condenaron como adoradores del diablo. Desde 1209, 12.000 cruzados se reunieron para sacar a Satanás del sur de Francia y apoderarse de sus tierras para hacer fortuna. En Miner, uno de los pueblos que más sufrió, la exhibición de una maqueta conmemora estos eventos. Los relatos que tenemos de las cruzadas muestran el triunfo de la sed de sangre de los franceses y los católicos. Cuando se rompieron las defensas en Béziers, tras un largo asedio, y el ejército cruzado entró en la ciudad y se impartieron órdenes para matar a los cátaros, alguien dijo: ¿cómo sabremos quiénes son cátaros? El enviado papal se dice que replicó: mátenlos a todos, Dios lo sabrá. En 1486, dos monjes publicaron un libro conocido como el Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas. Era una potente mezcla de superstición, ideología, fantasía y pistas sobre cómo detectar al diablo. Pero el Malleus añadió una nueva dimensión. Proclamó que las brujas habían hecho un pacto con el diablo. Pienso que el Malleus recicla una buena cantidad de misoginia que en cierta forma no es típica de los textos de hechicería. Y retoma claramente la antigua idea de que las mujeres son inferiores al hombre, mucho más susceptibles de ser seducidas por el diablo, lo cual introduce un elemento sexual en la teoría. La hechicería apenas era reconocida en la ley medieval. Bueno, eso cambió desde los siglos XVI y XVII. Cambió tan radicalmente que la hechicería no solo fue reconocida, sino que fue vista como el más horrendo, más excepcional y peor de los crímenes. Y una vez reconocida su existencia, los jueces tenían enormes poderes para usar la tortura para arrancar confesiones, lo cual hicieron. Las confesiones fueron el material de las pesadillas, llenas de histeria y alucinaciones. Las brujas confesaban volar durante la noche para asistir a reuniones orgiásticas conocidas como el Sabbat. Los espeluznantes detalles del Sabbat solo existieron en la imaginación popular. Era una fantasía colectiva. El cenit de la influencia maligna del diablo sobre este mundo se alcanzó con la moda de las hechiceras. En un periodo de unos 300 años, más de 40.000 personas, principalmente mujeres, fueron quemadas, colgadas, asesinadas por las autoridades eclesiásticas católicas y protestantes. Durante este periodo, durante el cual la Iglesia romana estaba decidida a establecerse como el único poder religioso y espiritual en Europa, pocos de sus grupos opositores escaparon al cargo de asociación con el diablo. Para los cátaros, esto significó ser torturados, quemados en la hoguera y exterminados. Para las brujas, se convirtió en un asunto de vecinos que espiaban a sus vecinos, vecinos que acusaban a otros de estar ligados al diablo. Pero para un grupo, durante el periodo que va desde la primera persecución de los cátaros hasta el siglo XX, la acusación de estar ligados al diablo realmente no tuvo nada que ver con lo que hicieron, sino con lo que eran. Y ese grupo eran los judíos. El lazo entre los judíos, el asesinato y el diablo se remonta al nacimiento de la cristiandad. Cristo nació, vivió y murió como judío. Pero al separarse las dos creencias, los cristianos quisieron presentarse como los únicos portadores de la verdad.
En el Evangelio de San Juan, Cristo le dice a los judíos que Dios no es su padre. Ustedes provienen de su padre, el diablo, y de su lascivia. Él fue un asesino desde el principio. Los grupos demonizados son comúnmente acusados de asesinato, pero los judíos iban a ser acusados del crimen más importante de todos, el asesinato de Cristo. En Norwich, durante el siglo XII, nació el mito de que los judíos conspiraban con el diablo para matar a niños cristianos. Una creencia verdaderamente fantástica que no tiene nada que ver con el judaísmo, donde hay un profundo horror a la sangre en todas sus formas. Estos mitos medievales inventados por la Iglesia romana eran apoyados por el gran reformador protestante Martín Lutero. Para él, los judíos eran la milicia de las fuerzas del diablo. Los nazis volvieron a publicar sus opiniones. Ellos deben ser quemados. Viven por el mal y el saqueo. Son bestias malvadas que deben ser echadas como perros rabiosos. Si este consejo mío no les satisface, entonces encuentren uno mejor para que así ustedes y yo podamos ser libres de esta carga insufrible y diabólica. Los judíos. Estas ilustraciones provienen de libros que fueron dados a los niños de las escuelas alemanas como parte de la campaña de propaganda nazi de Hitler. Quiero que abran sus copias del hongo venenoso. Helmut, ¿quieres leer? Un diablo anda por la tierra. Es el judío, conocido por todos como el asesino de los pueblos y contaminador de razas. El terror de los niños en todos los países. Helga, tu turno. De pie, por favor. Desde la cara de un judío nos habla un diablo malvado. El diablo que en cada país es conocido como la plaga del mal. ¿Quedaremos libres de los judíos alegres y felices de nuevo? Entonces deben combatir con nosotros para deshacernos del diablo judío. Hay una terrible ironía en el hecho de que la cristiandad demonizara y persiguiera a tanta gente. Si usted se pregunta cómo aprendieron a hacerlo, fue porque les pasó a ellos en primer lugar. En los escritos romanos de la época de los primeros cristianos, vemos que acusaban a los cristianos de reunirse de noche, adorar a un asno, chuparle los genitales y asesinar niños, como ofrenda de sangre a Jesús, su Dios hereje. Las persecuciones sufridas por los cristianos en los primeros siglos, ellos las cambiaron y le hicieron exactamente lo mismo a los demás.